¿Ya o no? ¿Ya? Buenos días, de nuevo volvemos a retomar la exposición. El día de hoy tenemos esta mesa sobre Habermas. Están con nosotros el profesor Mario Salas, el profesor George García y el profesor Iván Villalobos. Sin más, nos dejamos con la intervención del profesor Mario Bueno, Salas. entonces continuamos. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Bueno, esperemos que sí. Pero la tentativa que un hablante realiza con su acto ilocucionario puede fracasar. Esto sucede cuando el receptor no acepta la pretensión de validez contenida en el acto. Cuando esto sucede, se plantea entonces, en el caso de los actos de habla constatativos, una obligación de fundamentación y en el caso de los regulativos, una obligación de justificación. En los actos de habla constatativos, la obligación de fundamentación se traduce en la oferta de recurrir como modo de desempeño de la pretensión eh, a la fuente de experiencia de donde el hablante saca su certeza. Si esta fundamentación directa no remueve la duda, la pretensión del caso se vuelve entonces objeto de discurso teorético. Habermas emplea el término discurso, como ya se dijo, en el sentido de argumentación. Este término se refiere a los procesos en los cuales los participantes en la comunicación examinan razones en pro o en contra de la pretensión de validez del caso, a fin de darle fundamento o de desempeñarla o demostrar su carencia de fundamento. Habermas reserva el término fundamentación para el desempeño discursivo o directo de la pretensión de verdad, pero en el caso de los actos de habla regulativos no se puede hablar de verdad en relación a las normas, sino de validez, validez normativa. Y en este caso Habermas habla de justificación. En el caso de los actos de habla regulativos, la obligación de justificar se traduce en una apelación por parte del hablante a las normas vigentes, de donde el hablante saca la convicción de que la emisión es correcta. Si esta justificación directa no resuelve la duda, se pasa entonces al discurso práctico, a fin de desempeñar la pretensión de rectitud. Pero a diferencia de lo que sucede en el discurso teórico, lo que se convierte en objeto de examen discursivo no es la pretensión de rectitud directamente ligada al acto de habla, sino la pretensión de rectitud de la norma subyacente. En esto reside precisamente la peculiaridad del discurso práctico. Solo habría entonces estos dos tipos de discursos, el teórico y el práctico, puesto que la pretensión de veracidad no se desempeña discursivamente, que es la pretensión de sinceridad. A ella va aneja la obligación de acreditación, que no es sino la obligación de mostrar mediante una conducta consecuente que la intención expresada es la que efectivamente guía al hablante. Ahora bien, en el texto, ¿qué significa pragmática universal? Habermas, siguiendo a Apple, insiste en que al determinar los presupuestos universales del entendimiento posible, hay que abandonar la perspectiva del mero observador del comportamiento y pensar en lo que necesariamente presuponemos ya siempre en nosotros mismos y en los demás como condiciones normativas de la posibilidad de entendimiento. Refiriéndose a esta actitud reflexiva, que claramente se diferencia de una observación desde fuera, propia de las ciencias empíricas, Habermas recalca el carácter necesario de lo que esta reflexión descubre. Se trata de la captación reflexiva de estructuras universales y sobre todo necesarias presupuestas en la posibilidad misma del entendimiento, lo cual parece coincidir con la forma en cómo las filosofías trascendentales, por ejemplo la filosofía kantiana, se han concebido a sí mismas como depositarias de un conocimiento a priori obtenido por vía reflexiva y que a diferencia del conocimiento empírico, que solo nos da regularidades contingentes, nos pone en contacto con estructuras necesarias de la experiencia posible, en este caso con las condiciones necesarias de la posibilidad de entendimiento intersubjetivo. Habermas mismo señala que en el trabajo citado que esto expresaría una coerción trascendental en la medida en que se trata de determinar las condiciones universales e inevitables, en este sentido trascendentales, del entendimiento posible. No obstante, Habermas tratará luego en este mismo trabajo de moderar el sentido de estas tres determinaciones, trascendental, necesario y a priori. Las reconstrucciones racionales, como las llama él, en este caso la reconstrucción reflexiva de las condiciones universales del entendimiento posible, no proporcionaría un conocimiento absolutamente cierto,
no sujeto a una reserva falibilista y por lo tanto a una corrección ulterior. Esto las aproximaría entonces al conocimiento empírico y las alejaría de la forma en que las teorías trascendentales del conocimiento se han entendido a sí mismas. Y es en este punto donde se da la discrepancia con Apel, que sí considera que la reconstrucción reflexiva de las condiciones universales del entendimiento posible nos da un conocimiento seguro de estas, no sujeto a reserva falibilista, un conocimiento no revisable de estructuras universales y necesarias, un conocimiento trascendental en sentido fuerte. Veamos ahora la argumentación de Apel y el papel que en esta argumentación desempeña un recurso argumentativo denominado contradicción realizativa. En un trabajo denominado Teoría de los actos de habla y pragmática trascendental en relación a la cuestión de las normas éticas, Apel aborda la problemática de una filosofía trascendental concebida en clave pragmático-lingüística. Un autor, Helmut Schnelle, le había cuestionado el carácter aparentemente circular de la fundamentación pretendida por la pragmática universal o pragmática trascendental, como prefiere llamarla Apel. Si la nueva versión pragmático-lingüística de la filosofía trascendental ha de proporcionar las condiciones de posibilidad de todo conocimiento, pues toda exposición científica asume en último término la forma de actos de habla constatativos, entonces ella debe brindarnos también las condiciones de posibilidad de la ciencia del lenguaje. Pero según parece, es precisamente esta ciencia la que debe decirnos cuáles sean las condiciones pragmáticas de todo posible conocimiento, de modo que la pragmática trascendental habría de proporcionarnos en último término sus propias condiciones de posibilidad. Ahora bien, ¿cómo puede la lingüística o cualquier ciencia fundamentarse a sí misma? O sea, la lingüística nos proporcionaría las condiciones que fundamentan toda posible ciencia, pero entonces también las condiciones que la fundamentan a ella. ¿Qué garantía tenemos de que la explicitación, ella misma pragmático-lingüística, de las condiciones pragmático-lingüísticas del conocimiento, sea ella misma un conocimiento válido? Apel, respondiendo a la objeción de Schnelle, admite que la lingüística tiene presupuestos empíricos, pero rechaza que esto sea un obstáculo para la aceptación de la existencia de presupuestos lingüísticos trascendentales del conocimiento. Pues del hecho de que una consideración filosófica tenga presupuestos empíricos, no se sigue necesariamente, en su opinión, que ésta deba fundarse en tales presupuestos, fundarse en cuanto a su validez. Admite además que no hay problema en que el descubrimiento de estructuras a prióricas necesarias pueda ser autorreferencial, en el sentido de que los actos de habla constatativos que explicitan tales estructuras deban poseer ellos mismos la estructura que revelan. Le preocupa particularmente el problema de que una pragmática meramente universal de base empírica, como la quiere Habermas, no es capaz de dar fundamento seguro a la ética o a cualquier teoría normativa. Esta preocupación se refiere en primer lugar al discurso práctico y dentro de él al fundamento último de las normas éticas, pero no solo a él, pues la idea misma de las pretensiones de validez, tanto teóricas como prácticas, y de su desempeño discursivo, presuponen un ámbito normativo sin el cual carecen de sentido. Ahora bien, contrariamente al supuesto de una separación tajante entre hechos y valoraciones, Apel admite con razón, creemos que con razón, que hay una clase de hechos que no pueden describirse adecuadamente sin presuponer determinadas normas. No es posible, por ejemplo, describir un partido de fútbol como partido de fútbol y no meramente como un conjunto de movimientos físicos, haciendo abstracción de las reglas constitutivas de la actividad llamada jugar al fútbol. Apel llama a estos hechos institucionales. La descripción por parte de un tercero del hecho de que A le prometió algo a B, que a diferencia de la promesa formulada por A es un acto de habla meramente constatativo, porque es una descripción, no puede, sin embargo, describirse inteligiblemente sin presuponer la estructura normativa que hace de la promesa una promesa. La emisión de una promesa como tal es un hecho institucional cuya comprensión supone la comprensión de la estructura normativa que lo constituye como tal. No obstante, si bien al comprender esta estructura normativa comprendo que A se ha obligado ante B a cumplir la promesa, que ha contraído una obligación,
Esto no me compromete a mí a juzgar que A tiene necesariamente que cumplir esa obligación en el sentido de que merecería mi reprobación y la de todos si no lo hace. Pues ante esta situación parece que todavía puedo adoptar el punto de vista de un observador imparcial, el punto de vista del antropólogo valorativamente neutral que juzga las instituciones y normas de una tribu como el entomólogo juzga el comportamiento de una colonia de hormigas. Puedo constatar simplemente que determinados seres humanos tienen la institución de prometer y que esta institución consiste en asumir determinadas obligaciones sin que yo, por mi parte, me sienta más obligado a adoptar tal institución de lo que me sentiría obligado después de constatar que una tribu tiene la institución de los sacrificios humanos a asumir como un deber mi participación en tales sacrificios o a juzgar que algún miembro de la tribu merecería mi reproche por no participar en ellos. Apple designa esta actitud con el nombre de entendimiento hermenéutico de normas, por oposición a lo que llama entendimiento normativamente vinculante, que sería aquel con el que no solo reconocemos que los participantes asumen ciertas obligaciones, sino que juzgamos no solo que ellos deberían cumplirlas, sino que nosotros mismos, si estuviéramos en su lugar, deberíamos hacerlo. Por esta razón, el primer tipo de entendimiento no se presta, en la opinión de Apple y también en la nuestra, para fundamentar ninguna norma ética, dado el carácter obligatorio que asociamos a una norma de este tipo. Parece entonces que solo podríamos encontrar un fundamento para establecer normas éticas si junto a los hechos institucionales contingentes pudiésemos encontrar un hecho institucional necesario, un hecho no meramente universal, pues la universalidad misma puede ser contingente, sino de naturaleza tal que no sea concebible que los seres humanos, en tanto que tales, no lo tengan. Ahora bien, según apunta Apple, tal hecho institucional sí existe. El lenguaje es la institución universal y necesaria en la que podemos encontrar junto a normas y reglas contingentes un núcleo necesario de determinaciones normativas pragmáticas, sin el cual el uso mismo del lenguaje en la comunicación humana sería inconcebible. Un núcleo que todo hablante, en tanto que hablante, ya ha reconocido de antemano como válido. No es posible hablar un lenguaje sin asumir compromisos normativos, sin reconocer la validez de ciertas normas y consecuentemente sin asumir ciertas obligaciones. Tales normas no pueden ser meras convenciones. En caso de que lo fueran, como lo son por ejemplo las reglas del fútbol o del ajedrez, de ellas solo podríamos derivar imperativos hipotéticos, para hablar en términos kantianos, pero nunca un imperativo categórico. Pero como bien lo ha señalado Searle, no le es posible a los humanos prescindir de toda institución. Podemos concebir formas de vida humana sin el ajedrez, sin el matrimonio monogámico o sin la propiedad privada. Pero hay reglas que no pueden considerarse como meras convenciones prescindibles, pues hay reglas que deben considerarse como condiciones normativas de posibilidad del establecimiento de reglas mediante convenciones, dado que las convenciones han de establecerse mediante un procedimiento que involucra la comunicación y el acuerdo lingüísticamente mediado. Tales reglas serían precisamente las reglas constitutivas del lenguaje y la comunicación. Las reglas constitutivas de la institución de prometer, por ejemplo, pues si los humanos no las tuviesen, con la correspondiente obligación constitutiva de cumplir lo prometido, no sería posible establecer reglas constitutivas de instituciones mediante convenciones tácitas o explícitas, ya que el sentido mismo del acto de instituir convenciones supone la capacidad de comprometerse a seguirlas, es decir, de prometer que se actuará de acuerdo a ellas. Y en general, las reglas constitutivas y que dan sentido a los diversos tipos de actos de habla, constatativos, regulativos, expresivos, en tanto que son reglas consustanciales a toda forma posible de vida humana. Por esta razón, el lenguaje no está al mismo nivel que las demás instituciones empíricamente dadas, sino que, nos dice Apple, debe ser reconocido en tanto que condición de posibilidad de toda posible convención como, comillas, la meta institución de todas las restantes instituciones humanas, cierro comillas. Y en este caso no se trata de remitirse a un hecho meramente contingente, frente al cual pudiéramos adoptar la actitud del mero entendimiento hermenéutico de normas que recién explicábamos, es decir, el entendimiento que entiende las normas pero que no me compromete con ellas. No se trata de remitirse a la existencia de determinadas reglas fácticas del lenguaje
que podría pensarse que fueran de otra forma o que no existieran. En este caso, sostiene Apple, la fundamentación normativa aquí alcanzada tiene el carácter de una fundamentación última, es decir, de una fundamentación a la vez necesaria e irremontable, en tanto que no requiere de ninguna otra fundamentación. Pero se trata, en este caso, de una fundamentación reflexiva, no deductiva. Veamos qué significa esto. La razón por la cual estaríamos ante una fundamentación última y no ante un hecho institucional contingente ante el cual podríamos no comprometernos se muestra en que todo intento de refutar o negar que así sea debe presuponer inevitablemente lo que discute, refuta o niega. Pues desde el momento en que entramos en una argumentación que busque problematizar la validez de las reglas universales de la argumentación, debemos presuponer, en tanto que argumentamos, aquello mismo que estamos problematizando. El juego del lenguaje de argumentar no sería lo que es sin las reglas constitutivas que lo definen. En tanto que toda pretensión acerca de la validez o invalidez de determinadas normas o acerca de su carácter necesario o convencional debe desempeñarse discursivamente, es decir, argumentando, no es posible hacerlo sin admitir de antemano las reglas constitutivas de la argumentación misma, incluso en el caso de que lo problematizado sea la pretensión de validez de estas mismas reglas. De este modo, aún en el presupuesto en contra, pero de este modo, aún el que argumenta en contra de la validez de las normas de la argumentación debe ya haberlas presupuesto, y con ello incurre inevitablemente en una contradicción entre lo que dice y lo que hace. Apple llama a este tipo de contradicción realizativa, y con ella se mostraría el carácter ineludible o irremontable de estos principios. Todos aquellos principios que no pueden ser demostrados deductivamente, sin petición de principio, es decir, sin presuponer la conclusión como una premisa, y que a la vez no pueden ser negados sin contradicción realizativa, sin este tipo de contradicción que acabamos de explicar, es decir, sin negar que en la parte proposicional, pero sin negar en la parte proposicional lo que realizativamente se hace o se presupone en la parte ilocucionaria, tendrían el carácter de un fundamento último irremontable. Una objeción fundamental que plantea Apple contra la idea habermasiana de una pragmática universal es el carácter meramente universal, es decir, empíricamente universal, no trascendentalmente fundado, que ostenta la autocomprensión habermasiana de tal proyecto. No basta, en opinión de Apple, con una pragmática universal como la entiende Habermas para fundar el carácter necesario de las normas éticas, o, dicho de otro modo, para establecer una normatividad frente a la cual no sea posible asumir la actitud neutral del antropólogo, la actitud que llamábamos del mero entendimiento hermenéutico de normas. El énfasis de Habermas pone en el aspecto que Habermas pone en el aspecto empírico de la investigación, a pesar de tratarla como una investigación a medio camino entre lo lógico y lo empírico, y que lo lleva a rechazar el calificativo de trascendental para su investigación, aleja las posiciones de Apple de las de Habermas, pues para Apple el sentido y la posibilidad de una pragmática universal no deben explicarse desde una teoría empírica, sino desde una renovada filosofía trascendental. Las condiciones necesarias e ineludibles de la comunicación no deben ni pueden establecerse por medios empíricos, sino que deben ser aseguradas reflexivamente mediante una reflexión estricta que las muestre como ya asumidas de antemano en todo intento de tematizar cualquier cosa, incluidas ellas mismas, y que las muestre en consecuencia como condiciones trascendentales de la comunicación y, en la medida en que la validez del conocimiento solo se acredita en la comunicación intersubjetiva, como condiciones trascendentales del conocimiento, y no solo del conocimiento empírico natural, sino también del conocimiento científico de la sociedad, incluido aquel conocimiento en que consiste la lingüística. Ahora debemos considerar las implicaciones éticas de este enfoque pragmático trascendental appeliano. Para Apple, y en esto coincide con Habermas, las normas éticas se constituyen solo en la dimensión de la interacción dialógica, pues implican pretensiones de un ser humano sobre otro o sobre sí mismo.
Solo mediante estas normas las inclinaciones, para hablar en términos kantianos, pueden adquirir el sentido ético normativo. Sentido ético normativo. A esto hay que añadir que todo acto de habla es en sí mismo una pretensión, un interpelar a otro. Ahora bien, está implícito en las reglas constitutivas de los actos de habla como tales, no solo que con tales actos se planteen pretensiones de validez, sino también que éstas puedan ser aceptadas o rechazadas por los destinatarios de estos actos. Pero la existencia de estas pretensiones, inteligibilidad, verdad, corrección normativa y veracidad, tendrían desde el punto de vista periano el rango de una condición trascendental, fundamento último de la comunicación, y no se trataría de una hipótesis reconstructiva que una investigación ulterior podría invalidar, pues incluso el intento de hacerlo ya las presupondría. Y ya vimos que cuando la pretensión de verdad o de corrección normativa es puesta en tela de juicio por los destinatarios del acto comunicativo y fracasa la fundamentación o justificación directa, deben ser justificadas discursivamente, es decir, mediante argumentación. Pues bien, en el ámbito de la ética estamos en el terreno de las pretensiones de validez normativas. Toda norma ética pretende tener un carácter obligatorio y universal para todos los actores. Si esta pretensión es aceptada, resulta válida en virtud del reconocimiento, es decir, en virtud del compromiso de quienes la aceptan. Esto explica la importancia que da Apple a la institución de prometer y a su carácter trascendentalmente fundado, pues sin esta institución y sin su carácter necesario, no podría explicarse el carácter obligatorio de aquellas normas que han sido aceptadas por una determinada comunidad. Por esto la institución del comprometerse, no puede considerarse como una de aquellas ante las cuales podríamos adoptar la actitud no comprometida del mero entendimiento hermenéutico a la que nos referíamos anteriormente. Pero si una norma es cuestionada, debe entonces ser justificada discursivamente y solo obtendrá la validación en la medida en que logre, mediante razones, obtener el reconocimiento de sus potenciales destinatarios, convenciéndolos de que es la norma que mejor garantiza la satisfacción de las necesidades comunes. Pues el criterio último para que una norma que pretenda ser aceptada como principio moral lo sea efectivamente reside en la susceptibilidad que tiene tanto ella como el interés que necesariamente la subyace para ser universalizables, es decir, para ser aceptada por todos los afectados, lo que apunta hacia el principio kantiano que subyace al imperativo categórico. Actúa de manera tal que puedas querer que la máxima que guía tu acción se convierta en ley universal de la naturaleza. Y se trata de una nueva versión del principio kantiano, pero con una interpretación importante diferencia, que se debe a los principios lingüístico-comunicativos de su formulación. Pues el principio kantiano es monológico, supone que una conciencia aislada puede decidir, sin necesidad de diálogo, cuál máxima es universalizable y cuál no, y que toda conciencia aislada decidiría del mismo modo. Pero esta formulación es dialógica. La validez de una norma solo podría decidirse mediante el diálogo efectivo de los interesados, es decir, mediante un proceso real, empírico, de construcción de consenso y nunca desde una conciencia aislada. Y creemos que del planteamiento de Apple se desprende, aunque él no lo diga expresamente, que ese mismo principio sería aplicable no solo a las normas concretas, materiales, discursivamente tematizables, sino también a todos los principios trascendentales de la argumentación, incluido él mismo, pues los intereses que subyacen a estas normas necesarias e irremontables no solo serían universalizables, sino que serían los más universalizables de todos, lo cual se mostraría en que todos los participantes, al comunicarlos en la comunicación, ya los habrían aceptado de antemano, pues no podían rechazarlos sin caer en una contradicción realizativa. Así como las normas universales de la comunicación son absolutas, por las razones que acaban de exponerse, asumen ellas mismas el carácter de una norma ética, pues han sido ya reconocidas de antemano por todos los participantes de la discusión. Dicho de otro modo, el hecho de que toda pretensión de validez normativa cuestionada deba entrar en un proceso de argumentación discursiva y, en caso de ser reconocida, su aceptación tenga un carácter universalmente obligatorio para los participantes en la argumentación,
tiene él mismo el rango de una norma ética. Se trataría de la norma fundamental de la ética y puede enunciarse así: toda pretensión de validez normativa debe resolverse discursivamente, tomando como criterio la universabilidad intersubjetiva de los intereses por ella representados. El debate entre Apel y Habermas acerca del carácter último o no de la fundamentación de los principios universales de la comunicación, de la acción comunicativa, del entendimiento posible, no llegó paradójicamente a un entendimiento entre ambos. Habermas respondió que lo más que consigue el procedimiento de la contradicción realizativa es mostrar la carencia de alternativas para estos principios, insistiendo en su interpretación de que las reconstrucciones de los principios de comunicación tienen un carácter hipotético y por lo tanto están sujetos a reserva falibilista. Habermas, sin embargo, no esclarece qué entiende por carencia de alternativas. Es la ambigüedad del término la que le permite que esto funcione como argumento, pues puede sugerir que tal carencia de alternativas es provisional, que de momento no hemos encontrado una, pero que ello puede suceder algún día. En el ámbito de las ciencias empíricas, una ley o una teoría pueden carecer de alternativas en el sentido de que no hay por ahora otra ley o teoría con igual o mayor poder explicativo. Podría pensarse entonces que Habermas se refiere a una carencia de alternativas de este tipo, y ello es coherente con su insistencia en el carácter hipotético, falible, de las reconstrucciones racionales. Pero creemos que el recurso a la contradicción realizativa lo que revela es la carencia de una alternativa con sentido. Y esto tiene que ver precisamente con una de las pretensiones de validez inherentes a la comunicación entre los seres humanos, con la pretensión más universal de todas, la pretensión de inteligibilidad. Por ejemplo, una de las condiciones constitutivas del acto de habla de afirmar prescribe afirmar solo aquello en lo que se cree. De hecho, la mentira solo funciona mediante la simulación de que se cree efectivamente en lo que se dice. O sea, todo acto de afirmar levanta la pretensión de validez, de veracidad, de sinceridad. Es concebible que el hecho de que alguien no reconociera esto como una condición necesaria de la validez del acto de afirmar bastaría para considerar refutada la hipótesis de que sí lo es. Simplemente no entenderíamos a quien afirme que no cree lo que dice o que sabe que es falso y que sin embargo lo afirma en serio. Con ello habría vulnerado los límites de la inteligibilidad. Ahora bien, ¿significa esto que Apel tiene razón frente a Habermas y que el recurso de la contradicción realizativa nos permite alcanzar una fundamentación última? Creemos que Apel ha demostrado al menos que los principios pragmáticos universales descubiertos por Habermas no pertenecen al mismo plano de los principios nomológicos propios de las ciencias empíricas, pues en relación a estos últimos es concebible una alternativa con sentido. Podemos entender, por ejemplo, qué sería que el agua no hierva a 100 grados centígrados a nivel del mar, o que el volumen de un gas no dependiera de la presión y la temperatura. Podríamos entender qué experiencias falsarían estas leyes científicas. Pero no podemos, en cambio, establecer bajo qué condiciones admitiríamos que los principios de la pragmática universal fuesen falsos. Es decir, no concebimos qué tipos de hechos o situaciones actuarían aquí como falsadores. Bueno, esto es lo que quería compartirles con respecto a este debate sobre la naturaleza última de la pragmática universal o la pragmática trascendental. Hay, por supuesto, mucha más tela que cortar, pero es todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a ver, yo voy a referirme a algunos elementos de la categoría de totalidad en el joven Habermas, básicamente pensando hasta finales de la década de 1960. Entonces, al respecto, bueno, cabe recordar que la categoría de totalidad remite al problema de cómo concebimos, cómo le damos sentido al conjunto de relaciones sociales en las que vivimos y que ese conjunto pues no es inmediatamente perceptible, ¿verdad? O sea, es concebido
teórica y filosóficamente a partir pues, de determinada forma de organizar las categorías abstractas respecto de ciertos elementos empíricos, ¿verdad? La categoría de totalidad refiere entonces a una dinámica y no a una simple relación de hechos ya dados por la experiencia u otros medios. O dicho de otro modo, básicamente la categoría de totalidad lo que nos indica es cómo le damos forma cognitivamente a lo que coloquialmente llamamos sociedad. Habermas asume inicialmente la categoría de totalidad de Hegel, pero a partir del diálogo con dos teóricos fundamentales, que serían Georg Lukács, fundamentalmente su obra Historia y conciencia de clase, y Teodoro Wiesengrund Adorno. Entonces, bueno, voy a referirme rápidamente, espero, a algunos elementos básicos de estos dos conceptos de totalidad para luego pues, poder relacionarlo con la propuesta de Habermas y lo que aporta, digamos, originalmente. Entonces, bueno, el concepto de totalidad en Historia y conciencia de clase de Lukács es bien conocido, ¿no? Y básicamente nos indica que la totalidad capitalista consiste en la imposición de la mercancía como modelo de todas las relaciones sociales. Y de este modo, la mercancía es la forma de objetividad, que es un concepto que viene del neocantismo de Emil Lask, que explicaría estructuralmente la totalidad. Entonces, dentro de esta concepción de totalidad, básicamente lo que tenemos es la mercancía actuando como un modelo que homogeniza, digamos, que convierte las diferentes relaciones sociales, convierte las diferentes objetividades en esa lógica de la mercancía, la lógica básicamente de la relación entre valor de uso y valor de cambio, pero orientado fundamentalmente a la lógica del valor. Entonces, es un modelo que homogeniza y que tiende a reducir la explicación de lo social a un principio único, ¿verdad? Ese principio único, pues, que sería el de la mercancía, tanto así que uno de los conceptos o el concepto fundamental en Historia, Conciencia y Clase, uno de los aportes fundamentales de este libro, es el de cosificación, que a lo que se refiere es precisamente a que las propias relaciones sociales y los seres humanos actúan como mercancías, ¿no? Entonces la mercancía es un principio totalizante y homogenizante desde esta perspectiva. Y este modelo tiene la dificultad o tiene, digamos, el problema de que no da cuenta de cómo el capitalismo también genera desarrollos desiguales y combinados, ¿verdad? Entonces, en esa medida, pues también tiene una limitación que posteriormente Habermas también tendrá que encararla, ¿verdad?, en algún momento de su producción. Por otro lado, el concepto adorniano de totalidad es fundamentalmente, digamos, sobre todo a partir de la década de 1950, es fundamentalmente una crítica radical a la totalidad hegeliana. Va a ser un modelo completamente distinto, digamos, va a ser un modelo además de carácter más lógico, o es predominantemente lógico, frente al modelo de Lukács, que es, digamos, más histórico-sociológico, ¿verdad? Y solo a partir de ahí es, digamos, de carácter metodológico. Para Adorno, la totalidad se subordina a la negación, o sea, la totalidad no vendría a ser el principio que permite comprender cómo se da la dinámica social, sino que ante todo lo que estaría funcionando prevalentemente sería la negación, y solamente desde la negación es que aparece la totalidad, pero como subordinada.
Entonces, en esta medida, Adorno le da la vuelta, invierte la famosa afirmación de Hegel. Hegel decía, lo verdadero es el todo, en tanto que Adorno plantea que más bien lo falso es el todo. Y con esto, efectivamente, plantea ese carácter apariencial, aparente, de esa totalidad, según su perspectiva, pero por otro lado también introduce un criterio normativo que es el de, digamos, el de negar la imposición de la totalidad social, fundamentalmente la capitalista, aunque él está pensando también en sociedades del tipo del socialismo histórico, ¿no? Y introduce entonces este criterio como una negación también normativa respecto de este tipo de sociedades y en el fondo lo que está operando es lo que él podría llamar un desenmascaramiento de esa falsa totalidad, ¿verdad? Que ninguna totalidad vendría a ser propiamente tal, ¿verdad? Sino que estaría siempre tapando esas grietas, esas contradicciones que son propias de la negación como carácter constitutivo de la realidad y de la sociedad. Entonces, en Adorno, la no identidad, que también, digamos, ya más a partir de los 80s y 90s empieza a ser leída en clave, digamos, en convergencia con el postestructuralismo, en algunos casos se pasa a ser traducido como diferencia, ¿verdad? Qué sé yo, habría toda una polémica sobre qué tan pertinente es entender la no identidad como diferencia en el sentido, no sé, digo, de un Derrida, pero bueno, en Adorno la no identidad se contrapone entonces a la totalidad, ¿verdad? Y lo que nos plantea metodológicamente, epistemológicamente, es una brecha entre objeto y concepto que finalmente hacia lo que apunta es a una beta, digamos, de carácter antirrealista, o sea, básicamente hacia la idea de que el objeto siempre tiene algo más que no es asible, que no es, digamos, que no puede ser abarcado completamente por el concepto. Ni ahora, ni hace 1000 años, ni en el futuro. Entonces, bueno, hay un enfoque, ¿verdad?, fundamentalmente negativo, digamos, la dialéctica en Adorno va a ser fundamentalmente negativa y va a tener una beta mucho más de carácter romántico, digamos, va a estar más emparentada con algunos planteamientos dentro del mismo marxismo occidental como el de Ernst Bloch, ¿no?, en ese sentido, o como el mismo Marcuse, resaltando mucho más este carácter transformativo, este carácter propiamente, digamos, más dinámico que aporta la negación frente al criterio, por ejemplo, lukácsiano, ¿verdad?, que está ahí siempre como un trasfondo muy importante. Vamos a ver, es importante entonces tener estos dos referentes para entrar en la discusión, para abordar propiamente el caso de Habermas. Entonces, en Habermas, primeramente, respecto de este enfoque adorniano, pues es importante tener en cuenta el carácter mucho más sistemático, digamos, bueno, efectivamente sistemático, muy en oposición, muy diferentemente de lo que era el enfoque adorniano, ¿verdad? O sea, hay una relación directa, personal, incluso entre Adorno y Habermas, pero si bien es cierto, hay puntos de convergencia, pues
la categoría de totalidad no es precisamente uno de los principales puntos de convergencia. Digamos que en Habermas esta tendencia más sistemática remite mucho más a la época de la teoría crítica de los años 30 de la Escuela de Frankfurt, que a lo que va a ser posteriormente en los años 40 la dialéctica de la Ilustración y posteriormente la dialéctica negativa que Adorno está elaborando precisamente durante los años 60. Entonces, Habermas busca más bien los inicios, los orígenes de la teoría crítica, lo que es propiamente la teoría crítica, y no ya este planteamiento que va a hacer Adorno más adelante. Entonces, la perspectiva de Habermas va a estar mucho más en línea con un marxismo pensado en relación con la Ilustración y no ya tanto con el romanticismo, como va a ser más evidente en otra beta del propio llamado marxismo occidental. Ahora bien, hay un tema bastante interesante, digamos, que va a elaborarlo mucho más, como ya Mario lo ha mencionado, que se encuentra ya bastante tempranamente en la producción de Habermas, que es el de la relación entre el mundo de vida y lo que posteriormente llamará el sistema, ¿no? Digamos, antes de hacer esa asimilación, esa adopción de ciertos elementos de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, ya Habermas está utilizando esa relación que a su vez también remite a una cierta diferenciación entre esos dos planos. El plano llamaríamos anacrónicamente del sistema, pero que originalmente Habermas lo piensa más en relación con la dialéctica hegeliana, y el mundo de vida proveniente propiamente de la hermenéutica fenomenológica, ¿verdad? Y ahí fundamentalmente de Husserl y de Schutz. Entonces, bueno, hay a lo largo de los años 60 digamos así, un movimiento desde Hegel hacia fuera de él, ¿verdad? hacia otra cosa que va a llevarle más adelante a abandonar, digamos, y a reformular su visión acerca de la totalidad, o si se quiere incluso a abandonar una visión de totalidad por una visión que podríamos llamar tal vez en una clave altuseriana, más bien de un todo descentrado y no ya de una totalidad propiamente en la concepción de Hegel, ¿verdad? De la cual originalmente parte Habermas. Entonces, bueno, al igual que en Adorno, para Habermas el problema de la totalidad va a ser principalmente un tema lógico y metodológico. Va a tener una influencia de la categoría totalidad de historia de conciencia de clase, pero sin embargo lo que le interesa principalmente a Habermas inicialmente en la dialéctica hegeliana aplicada a la teoría social es el problema de la relación entre todo y parte, ¿no? O sea, no es ya, digamos, propiamente el aplicar un modelo abstracto, digamos, un modelo social abstracto como el de la mercancía, sino una consideración más abstracta todavía, de carácter lógico y metodológico, como es el problema de la relación entre todo y parte. Por otro lado, pues bueno, digamos, la incorporación de la hermenéutica va a permitirle a Habermas también en esta época, o va a ir tendiendo en esta época, a plantear la fundamentación de la propia totalidad en términos de esa hermenéutica de a partir principalmente del concepto del mundo de vida, desde el cual piensa
ese proceso de autoconstitución, de cómo se genera lo que en historia de conciencia de clase era el propio sujeto-objeto, vamos a ver, pongámoslo de otro modo. Una de las cuestiones que va a criticar Habermas de historia de conciencia de clase es la constitución que aparece en este libro de la clase trabajadora como sujeto-objeto de la historia. Y para Habermas, la sustitución ahí, digamos, el fundamento que va a cambiar va a ser que el mundo de vida va a tender a ser cada vez más protagónico y no va a remitirse entonces ya a una dinámica transhistórica en la que una clase se convierte en un sujeto universal, ¿no? Sino que va a haber una fundamentación más bien de carácter hermenéutico que tiene que ver con los prejuicios, con los supuestos de la vida cotidiana, que a partir de ahí se van a construir las diferentes formas de conocimiento, etc. Ahora bien, hay un aspecto de la teoría crítica que Habermas va a tener ahí siempre muy presente, que es, bueno, no se trata de hacer una hermenéutica tipo Gadamer o tipo el último Husserl, sin una referencia a las condiciones de las relaciones sociales, etcétera, sino que va a buscar un fundamento que le permita pues no caer en ese relativismo, ¿no? Y en esta época lo encuentra precisamente en la teoría de sistemas de Luhmann, que pues bueno, ya es una teoría que también se venía asimilando o se venía adoptando en ciertos sectores del marxismo, principalmente en la Alemania oriental de la época, ¿verdad? Entonces, bueno, va a ser precisamente entonces con este viraje hacia la teoría de Luhmann que Lucas iba a decir que Habermas va a empezar, digamos, un viraje a lo que podríamos denominar una nueva etapa en los años 70, ¿verdad? Cuando ya más bien plantea una reconstrucción del materialismo histórico a partir de estos nuevos elementos. Y digamos que ya ahí va a encontrarse más lejos, por lo menos en la letra, es discutible qué tanto, digamos, está siguiendo el espíritu de la teoría crítica de los años 30, ¿verdad? Pero en todo caso, digamos, está reformulando, dando nuevas respuestas a algunos de los viejos problemas de la teoría crítica originalmente. Entonces, bueno, para ir cerrando un poco, quisiera apuntar entonces nada más un par de elementos. Pues bueno, tenemos este movimiento, digamos, de un concepto de totalidad más hegeliano o lukácsiano inicialmente, hacia uno más propio de una concepción descentrada, digamos, más, vamos a ver, menos unificada, a pesar de que siempre hay una unidad entre el mundo de vida y el sistema, pero sin embargo también hay una diferenciación entre ambos, ¿verdad? Hay una relación tensionada entre esos dos ámbitos que pues posiblemente lo aleja de la concepción hegeliana que tenía más inicialmente. Y por otro lado, pues bueno, me parece también importante resaltar de estos planteamientos de Habermas que su concepción acerca de la totalidad aporta, me parece, un elemento que fue bastante dejado de lado, digamos, en el que hubo en algún momento negligencia en la llamada tradición del marxismo occidental, que es que precisamente la insistencia de Habermas sobre los temas de la técnica, los temas, digamos, que tienen que ver con los procesos de trabajo, apuntan en una dirección que permite mucho más que otros enfoques, digamos, emparentados con su mismo trabajo,
abordar problemas de la relación con la naturaleza, ¿verdad? O sea, digamos que desde esta concepción que maneja Habermas inicialmente, por lo menos, hay una mayor apertura hacia la consideración de la naturaleza como un problema también social, que es algo que explícitamente Lukács había evadido, bueno, y había casi que exiliado completamente de sus consideraciones en Historia de Conciencia de Clase, y que pues también es un tema que la primera generación de la escuela de Frankfurt dejó también bastante relegada, ¿verdad? Y que sin embargo pues es un tema fundamental, ¿verdad? O sea, hoy en día no podemos concebir lo social haciendo, digamos, una abstracción o dejando de lado un concepto acerca de la naturaleza. Precisamente, bueno, como una nota ahí pues al pie marginal, precisamente eso fue lo que hizo originalmente Alfred Schmidt, un autor también de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, al tratar el tema de la naturaleza, pues que no es su tratamiento, tal vez es un clásico, pero tal vez no está tan lejos de ese antropocentrismo que tuvo mucho la primera generación de la Escuela de Frankfurt, pero digamos que ya ese tratamiento pues ya dio cuenta de un problema que era eso, pues que era un problema dentro de la Escuela de Frankfurt, de esa primera generación. Y en ese sentido me parece que hay un elemento importante, que hay una contribución, un aporte de Habermas que pues, hay que tomar en cuenta respecto de lo que sería una categoría de totalidad tal y como pues se necesita actualmente. Entonces, eso sería lo mío. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora seguimos con el profesor Iván. Ya. Bueno, buenos días, gracias a Mario y a George por sus ponencias y felicitaciones al Instituto de Investigaciones Filosóficas, que ya está en la jornada número 29. Yo creo que debe ser uno de los institutos más viejos, ¿verdad?, de la universidad. Yo titulé mi presentación, lo que traje fueron básicamente bullets que voy a comentar, la de trascendentalización de la filosofía, algunos apuntes sobre el posicionamiento habermasiano. Primero que todo, bueno, mi interés por Habermas tiene ya rato, ¿verdad? Me intereso por él desde hace bastante tiempo. Sin embargo, soy consciente que Habermas no tiene sex appeal para la filosofía o para los filósofos, sobre todo los que andan buscando ciertas explicaciones pues mucho más heroicas o menos áridas, en fin, de los problemas sociales e históricos. Esto dicho, yo creo que sí, Habermas me parece que abre un universo de posibilidades, como claramente limitado en su posicionamiento, más bien en su origen como un europeo de Europa centro-occidental, ¿no? Entonces, no podemos comprar todos sus argumentos o todos sus insights tal cual, ¿no? Pero yo sí creo que se puede, que es bueno pasar por Habermas, pero ir más allá de Habermas. Entonces, de eso estoy convencido.
Bueno, entonces la idea es discutir aquí cómo entiende Habermas la filosofía. Hay un texto de este libro que le acabo de echar el café, ¿verdad? Normalmente un lapsus, que se llama ¿Para qué la filosofía? De 1971. Botsuno di Filosofía. Y él ahí, pues, de otras cosas, critica la pretensión de la filosofía de una fundamentación última, que es casi que es un problema de toda la vida, ¿verdad? El pensamiento filosófico, metafísico. La filosofía, como dice que es una forma de praxis, precisamente para, quizá ahí hay un eco de su marxismo, ¿verdad? Muy diluido, pero bueno, ahí está. Rechaza concepciones totalizantes de la metafísica y la religión, eso lo que va a llamar después las cosmovisiones, que no pueden ser universalizables, y rechaza también el carácter elitista de la filosofía. Y aquí él lo hace desde parte de ese déficit material, normativo, en el sentido material del término, que yo encuentro, por lo menos en Habermas, tiene que ver con su historia, ¿verdad? Como filósofo y como alemán. Y creo que también es el caso de Apple, que en realidad Mario expuso muy bien, pero en el fondo a mí me sigue pareciendo una disputa de familia, ¿verdad? Habermas, como alguien que es adolescente, 15, 16 años, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, va a ser reacio a considerar relatos de tipo ético, metafísico, a partir de los cuales justificar cualquier tipo de proyecto emancipativo o filosófico. O sea, él no cree en esa, digamos, en una ética de corte sustancial, valorativa, no sé cómo llamarlo. Entonces hay una desconfianza, es un poco contradictorio, hay una desconfianza, no contradictorio, digamos, tiene por lo menos dos partes. Una desconfianza de esos metarrelatos filosóficos fuertes, y él dice eso es propio un poco de la filosofía alemana, pero eso no es nuevo en Habermas. Eso no solo Habermas lo ha apuntado, lo apunta, como ustedes recuerdan, Marx y Nietzsche, ¿verdad? Cuando se burla de la filosofía alemana como una filosofía dada a la búsqueda de absolutos, esa añoranza del absoluto, ¿verdad? La búsqueda de la fundamentación última que pasa por el romanticismo y que tal vez tiene su punto cúspide en Hegel. Entonces Habermas dice, hay algo de la idiosincrasia filosófica alemana que no me suena. Entonces él está un poco en una posición complicada en ese sentido, porque no quiere abrazar la narrativa postmoderna, a la que le dedica un famoso libro, El discurso filosófico de la modernidad, pero tampoco quiere echar mano a la tradición más conservadora de la filosofía alemana, y casi que ahí no solo Gehlen o Plessen o Heidegger, sino casi todo el propio idealismo alemán. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros en América Latina no es esta nuestra situación. Digamos, el problema del fundamento no es algo que necesariamente nos interpele como a Habermas, y él considera, insisto, como una forma de elaborar un discurso filosófico necesario, pero que no apele, o que apele lo menos posible a referencias últimas, que es muy propio de la, digamos, de la idiosincrasia, alemana, esa nostalgia de absoluto. Él considera que es necesario, con lo que hay, con las herramientas que hay, y eso es, digamos, algo que yo veo positivo en Habermas, es ese interés que él desarrolla y que vuelve al programa inicial interdisciplinario de la Escuela de Frankfurt, que fue de alguna forma abandonado, ¿verdad? Y su interés por discutir, sobre todo con la filosofía anglosajona. Entonces, ir más allá de las propias herramientas provincialistas del pensamiento alemán, y discutir con otras tradiciones, que hubiera sido impensable
en autores como Adorno o Horkheimer o Bloch o Marcuse. Bueno, entonces vamos a... primero que todo, existe una tensión en Habermas entre su desconfianza frente a toda razón totalizadora y su necesidad de postular un modelo racional especulativo de potencial alcance universal. Aquí para mí la palabra clave es tensión. Precisamente relacionado con esto último que mencioné, Habermas, digamos que todo el pensamiento habermasiano, toda su reflexión filosófica está atravesada por una tensión especulativa que él trata de morigerarla, de domarla, pero digamos, cuando uno lo lee se da cuenta de que no puede salir de dicotomías típicas o de tensiones típicas, y que, por ejemplo, con el tema del trascendental, termina hablando de un trascendental débil en la comunicación, que es el que jalona la comunicación hacia la búsqueda de acuerdos con potencial de justificación universal. Entonces habla de cuasi trascendentales. Entonces, ¿por qué ese cuasi, porque ese trascendental débil siempre está ahí como gravitando? Entonces genera ruido. Entonces esa tensión es permanente. Si bien es cierto, Habermas rechaza asignar a la filosofía un particular sitio de privilegio en el concierto de los saberes y las ciencias, no obstante no puede renunciar a colocar a la filosofía en un lugar de cierta superioridad epistémica, lo pongo yo entre comillas, al menos desde un punto de vista procedimental coordinativo. La filosofía y la teoría crítica son las llamadas a ejercer un saber reconstructivo de la racionalidad. Este es un problema también que hay en Habermas, puede ser visto como una especie de círculo vicioso, finalmente la filosofía tal como él la concibe, como Platzhalter, dice él, como guardián, como vigilante y como una especie de ejercicio que acompaña a la labor de los científicos, que realmente sí, digamos, sí aportarían conocimiento sustancial sobre el mundo. Dice que la filosofía lo más que puede aspirar es a reconstruir el saber ya dado, atematizado del mundo de la vida. Entonces, a mí, bueno, yo no sé qué pensará Mario, pero eso suena a una especie de petición de principio, porque ese saber atematizado es una especie de referente incuestionado, ¿no? Claramente tiene la textura de un saber lingüísticamente hilvanado, ¿verdad? Entretejido lingüísticamente, pero es como será, pregunto yo, esa fundamentación última que necesita Habermas para poder, de alguna forma, a lo que veo es que me parece, no se puede deshacer tan fácilmente de la búsqueda de un primer principio, un referente, en este caso material, no tiene que ser necesariamente metafísico. Entonces, un saber reconstruido, no construye, no pone nada, estrictamente hablando, a la realidad. El papel reconstructivo de la racionalidad filosófica resulta problemático en la medida en que la filosofía no pone ni quita nada, estrictamente hablando. Bueno, eso es lo que decía. La reconstrucción se opera siempre sobre un saber ya dado, siempre ahí, pero atematizado. Es muy poco para asignar a una teoría filosofía crítica de la sociedad. Eso es lo que me pregunto, podemos discutirlo. Esa es la idea. El problema fundamental resulta en cómo ubicar a Habermas dentro del esfuerzo totalizador del pensamiento crítico, que según Lukács es lo definitorio de todo pensamiento crítico, ¿verdad? Lo propio del pensamiento crítico o marxista frente al pensamiento burgués es precisamente la categoría de totalidad. Frente a ese pensamiento que piensa entre comillas, diría Heidegger, fragmentariamente, que parcializa, y me equivoco, la realidad, o parcializa también, en esferas de acción y racionalidad sin ningún esfuerzo coordinativo.
Ahora bien, ¿qué queda de la categoría a lo que se refirió George, de la categoría de totalidad en Habermas? Bueno, es un intento de coordinar las relaciones entre el mundo de la vida y la lógica de los sistemas y subsistemas de acción y racionalidad de los que habla Luhmann, sin pretender anular el derecho de piso de estos sistemas y subsistemas. Entonces, teniendo como horizonte la totalidad potencial de que no sería, digamos, una cosa, no sería un deber exactamente hablando, perdón, una proyección de este tipo, un deber ser vaciado, más bien un desideratum, sino que está ahí. Habermas parte de la fe, yo diría la fe, de que el mundo de la vida ofrece ese correlato. Entonces, por eso esa referencia al mundo de la vida me genera, por lo menos a mí, cierto ruido. Digamos que la metafísica se le sale por algún lado, por algún lugar se le escapa a Habermas. Entonces, eso es. Entonces, no es una totalidad que llegue a una unidad dialéctica, ni pretenda. Porque tampoco es el caso como decía George, de Adorno. Pero es una dialéctica entre mundo de la vida y sistemas que lo que busca es un equilibrio. Por eso a alguna gente no le gusta Habermas, porque lo considera muy socialdemócrata o muy, digamos que a partir de su propuesta no se sigue digamos, un concepto de transformación o revolución, digámoslo así, que ponga en tela de duda la lógica y la racionalidad digamos, weberiana esta, digamos, que vertebra el mundo de la vida en las sociedades modernas con sus lógicas diferenciadas, mercado, Estado, etc. Entonces, Habermas no adversa los esfuerzos totalizadores de la racionalidad lingüísticamente expresada, intersubjetivamente reconstruible, sino el dirigismo al que podrían echar mano algunos teóricos que quisieran reservar un puesto privilegiado a la verdad con mayúscula de parte del saber filosófico. El elemento crítico de la filosofía radica en su capacidad de, sin pretender anular o adversar la legitimidad de los sistemas y subsistemas sociales de racionalidad, salir al paso de ese desacople entre el mundo de la vida y sistema, ¿no? Lo que ya me referí. Es en el mundo de la vida que Habermas tiene connotaciones más lingüísticas, por lo menos en el Habermas ya de la teoría de la acción comunicativa, más lingüísticas que fenomenológicas, y que debe por tanto más a Austin y Searle que a Husserl o Schutz, donde habría que ir a buscar ese no sé qué. Yo le puse ese no sé qué, que vendría a sustituir finalmente la búsqueda perenne de la filosofía medieval o moderna de una fundamentación antigua, de una fundamentación última o en la Lex Begründung, por un referente no aún reconstruido, pero ya dado, al que el filósofo crítico no pone ni quita nada desde el punto de vista de sus contenidos. Si el filósofo no pone ni quita nada, si es el mundo tal como está, su realidad material y sus contenidos, sus cosmovisiones, sus lógicas sistémicas, vale la pena preguntarnos qué tan cerca estaría Habermas de esas dos posiciones filosóficas. La filosofía, estrictamente hablando, deja el mundo tal y como está, dice lo que es posible decir, no lo que se debe decir o se quisiera decir. No sé si Mario tiene algún comentario o crítica posterior a esto. Por lo demás, Wittgenstein también influye la construcción del pensamiento habermasiano, claramente. Pero yo encuentro un eco de esta idea de que la filosofía dice lo que permite, por lo menos el primer Wittgenstein, ¿verdad?, lo que es posible decir. La filosofía, como segunda tradición, la filosofía está llamada no a interpretar el mundo, ya hemos tenido mucho de ello, es lo que hacemos todos los días, sino a transformarlo.
O bien, según la versión althuseriana de resonancia leninista, la filosofía debe ser un arma de la revolución. Okay. Entonces, paradójicamente, Habermas tendría pues aquí alguna cercanía con estos dos planteamientos. Eso es lo que quiero decir. Resumiendo hasta esta parte, Habermas está consciente de que después de Hegel la filosofía ya no puede pretender pensar desde un Otero privilegiado del cual el filósofo reclamaría poder hablar del mundo, pero sin estar estrictamente materialmente en el mundo, es decir, que reclama para sí un acceso privilegiado a la verdad y a la totalidad. Sin embargo, bien visto, Habermas reflexiona de una matriz kantiana, más que hegeliana, en el sentido de que la única, bueno, eso ya lo claro George, en el sentido de que la única forma de mantener una tensión básica entre lo que es y lo que debe ser, entre el mundo de la vida ahogado por la lógica sistémica que se torna patológico y reclama el reconocimiento de su a priori normativo y racional lingüístico, y el reconocimiento del mundo de la vida, Lebensfeld, como depósito de energías racional morales, la única forma de mantener esa tensión es partiendo de un trascendental débil del cual Habermas está convencido opera en la comunicación cotidiana, lo que llama el ethos comunicativo del lenguaje. Las idealizaciones a las que necesita recurrir Habermas hablan de su deuda con la matriz especulativa kantiana y de su modelo de los dos reinos o dominios. Una matriz además, por lo demás, cristiano-agustiniana. Es decir, Habermas es kantiano, por lo menos en su forma de hacer filosofía, ¿verdad? En su talante especulativo. Por más que quiera ir más allá de Kant, pues esas tensiones, y vamos a ver una que es muy importante, dan cuenta de la necesidad de esas idealizaciones y de la tensión constante en su reflexión. Una de esas idealizaciones que pretende dar cuenta de un corte radical entre los elementos presentes en la comunicación cotidiana es la separación entre acción comunicativa y acción estratégica, entre la comunicación jalonada por el ethos comunicativo del lenguaje hacia la búsqueda del mejor argumento, siempre parcial, y la determinada en su base por intereses particulares no intersubjetivamente justificables o universalizables. De nuevo, la pregunta que salta a la vista es ¿de dónde saca el sujeto las motivaciones para embarcarse en una comunicación a la Habermas que lo empuje a abandonar la perspectiva egocéntrica de sus argumentos transidos de intereses? Aquí Apple hace una referencia a este corte entre acción comunicativa y acción estratégica. Él dice que ese corte no existe así como digamos así, tan clear cut como lo señalaría Habermas. No es posible, digamos, discernir, digamos que la acción estratégica es mucho más compleja. Él habla de un uso abiertamente, Habermas, de un uso abiertamente estratégico, de uno solapadamente estratégico, y a lo que llega Apple es a la idea de que hay razón estratégica que también es comunicativa, que puede ser comunicativa, que no está necesariamente, que no es fácilmente ubicable digamos que Habermas inventaría una especie de muñeco de paja cuando habla de la acción estratégica. Recuerdo que Agnes Keller le criticaba esto en un reader sobre Habermas, le decía, bueno, es que, para poner un ejemplo, para que el otro se siente a dialogar partiendo de que hay una simetría de poder, es necesario primero recurrir a una acción estratégica, ¿verdad? Eso lo vemos siempre en las dinámicas cuando hay una huelga o movilización social. Si no se muestran los dientes, es difícil que el otro llegue y se siente en la mesa de diálogo. Entonces, parecería que no es el punto de partida, sin que necesariamente eso signifique concebir la política como básicamente un juego de racionalidades estratégicas cambiantes, desnudas de elementos normativos
universalizables o potencialmente universalizables. Ok, puesta esta problemática en términos gráficos o espaciales, el trascendental débil, aún en su raquitismo normativo, parece deber ser siempre proyectado hacia un adelante o arriba, que permite imprimir misma utilidad a la racionalidad siempre ahí operante, pero momentáneamente dormida o eclipsada del mundo de la vida. El mundo de la vida, para ser dinamizado, requiere de idealizaciones que lo acicateen hacia adelante, y estas son de una razón insatisfecha del malestar físico, moral e intelectual de los sujetos, que los obliga a proyectarse a superar la horizontalidad inercial de la vida cotidiana. Digamos que la inercia de la vida cotidiana es la inercia de la comunicativa. Horizontalidad, es decir, siempre este elemento gráfico de proyectarse hacia algo que no necesariamente es una referencia metafísica o religiosa, sino algo que no es, que está ahí mismo en la realidad, ¿no? Pero que sin lo cual, sin cuya referencia, no es posible que la comunicación tenga sí, ya va a terminar, tenga lugar. Ok, voy a leerlo rápido. Esa tensión-proyección, que puede tomar incluso la forma trágica de desgarre, no se puede hacer sin riesgos en un escenario de racionalidad comunicativa controlada entre ciudadanos bien ilustrados, si bien sin certezas inmediatas, pero confiados en que las certezas llegarán si se sigue el procedimiento correcto. Esa proyección que hace Habermas, idealización de que el acuerdo siempre, siempre que los individuos hablan, deben hacerlo sobre el fondo de un auditorio universal, ¿verdad? Pero eso es una proyección también completamente de tipo, trascendental. Por ello, a pesar de que la teoría de la acción comunicativa es un planteo esencialmente normativo, su sesgo cognitivista le impide generar ese espacio político normativo entre lo que es y lo que debería ser, que solo puede surgir en el vacío, tanto en el sentido ontológico y epistemológico como existencial, que se abre necesariamente entre el mundo tal como lo encontramos y las proyecciones utopizantes en buena medida que espolean no solo la reflexión sino también la acción. Ya estoy a punto de terminar. En ese sentido, previo a la acción reflexiva o a la racionalidad comunicativa, está la necesidad material, el malestar, la indignación, que surgen previamente a cualquier reconocimiento o validación por parte de otros, cuya validación está en la propia fe religiosa, moral o racional de que las cosas pueden ser distintas. Es decir, no la necesidad, el malestar o la indignación no están sujetos a acuerdo o discusión racional procedimental. Y finalmente, esta es la última diapositiva. En resumidas cuentas, Habermas no puede exorcizar los elementos más irracionales, fideístas, entre comillas, teológicos, en último término de su trascendental débil. Es por ello que se invoca en respuestas dudosas a problemas no solo éticos, sino de teoría del conocimiento en un sentido amplio. Uno de ellos, el achatamiento entre lo metodológico, visto aquí como el elemento trascendentalizante, proyectante del proceso de conocimiento, y la realidad a conocer. Habermas niega ese necesario desde mi punto de vista desnivel entre lo metodológico y lo potencialmente cognoscible. Pero también sucede lo mismo en su teoría de la democracia con su famosa tesis de la cooriginalidad entre soberanía y derechos humanos. Entonces él busca, sabe que existe la tensión, que existe la oposición de alguna forma, pero busca reducirla al mínimo, o relativizarla o exorcizarla racional, lógicamente, ¿verdad? Y esta es, digamos, mi tesis, que no voy a desarrollar aquí, porque estoy, digamos, en proceso de esto también. Es que lo bueno, lo útil, la potencia teórico-especulativa de las propuestas de Habermas en torno a la filosofía solo pueden ser rescatadas, esclarecidas y remarcadas desde un abordaje teológico-político de su pensamiento. Yo creo que hay que hacer una lectura teológico-política de Habermas, frente a la cual probablemente Habermas esté completamente en desacuerdo, pero creo que es la única forma de darle un poquito más de ancla en la realidad y en la realidad en general, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias.
la noción de totalidad, con diferencia de la relación de Adorno, el énfasis es sobre la relación todo-parte. Yo entendí mal. Y por supuesto que Adorno hace una crítica a la pregnancia y la modulación de la totalidad en la filosofía hegeliana, pero tengo la impresión de que Adorno precisamente apunta a la falta de tensión que habría en el todo y la parte. No hay una impugnación del todo, sino un acento en la negatividad entendida en esa relación. Entonces, bueno, o dicho en otros términos, para ayudarlo a encontrar en la solución que hubo al principio, en la universalización del todo. Si se me concede esa lectura de Adorno, si puede haber algo de eso también en Habermas. Esa es una de las preguntas. Y la última tiene que ver con esta alusión a la ausencia, digamos, de la naturaleza en la primera generación de la escuela de Frankfurt, teniendo en cuenta que a partir de la discusión que hace Benjamin acerca de una doble naturaleza y una doble técnica en el marco de la modernidad capitalista, y también atendiendo a su concepto de historia natural, por supuesto en relación con segunda naturaleza, sobre todo marxiana, Adorno específicamente también, en gran parte, junto con Horkheimer en dialéctica de la institución, pero en el tercer modelo de la dialéctica negativa y en muchos pasajes de la dialéctica moral, hay una expresa alusión a la importancia de la naturaleza y una intención, sobre todo en la dialéctica negativa, de correr el foco al sujeto como el centro de la materia histórica, incorporar a la animalidad y a otra relación del animal-hombre con la naturaleza. Bueno, la pregunta si cabe realizar alguna de sus afirmaciones con esto que podemos interpretar. Eso por un lado, y lo último que le quería mencionar al profesor Juan Luis Lobos es que él parte mencionando una conferencia o un texto de Habermas que se llama ¿Para qué la filosofía? Bueno, hay una conferencia de Adorno que se llama, tiene exactamente el mismo título, Ajá, y también sí, sí. una intervención de Horkheimer, solo que ahí no recuerdo cómo le decía el título, que iban en esta misma línea, si había alguna evocación, porque no la leí, Es el nombre tuyo. si hay alguna evocación Frankfurtiano. presente o es una mera casualidad. Esas son mis preguntas. Gracias. Yo no, el texto de Adorno no lo he leído. Este de Habermas, pues no hace una referencia, por lo menos explícita. Es del 71, el texto de Adorno no sé de qué año, En el 62. aunque probablemente sí. Y de hecho el libro Perfiles filosófico-políticos, se lo dedica a Adorno, ¿no? A la memoria de Adorno. Él trata pues aparte de lo mejor de la tradición alemana, de Adorno, Hannah Arendt, Benjamin, Horkheimer, bueno, también está Heidegger ahí, etcétera, Marcuse, de ver cómo se puede hacer filosofía en Alemania después del nazismo, digamos, de alguna forma. Ok, así, bueno, me parece que es un temazo, digamos, y las observaciones son muy pertinentes. Digamos, Adorno muy a tono, ¿verdad? Con sus tesis y sus planteamientos centrales, ¿verdad? Precisamente es vamos a ver, es muy dialéctico o rescata mucho, digamos, es precisamente esa tensión entre todo y parte, que yo más bien la vinculaba más con la recepción que hace Habermas, ¿verdad? Pero Adorno sí la resalta mucho cuando está, por ejemplo, en la discusión sobre el positivismo. Ahí, digamos, cualquiera diría que es un hegeliano ortodoxo, ¿verdad? Cuando está frente a Popper y Albers, etcétera, ahí sí
digamos, lo que plantea es una versión, pues sí, muy abiertamente dialéctica, recuperando cuestiones de la totalidad, etcétera, que en la dialéctica negativa, pues ahí se dedica más bien a destrozarlo, ¿verdad? Entonces, pues sí, digamos que tiene esa particularidad, ¿verdad? De que también en su carácter de dialéctico, pues elabora en diferentes momentos diferentes aspectos de la contradicción, ¿verdad? Respecto del tema de la historia natural, sí, de acuerdo, sí, claramente está ahí, pero ha sido una beta muy poco explorada, ¿verdad? Hasta hace muy recientemente. Y sí, digamos que no ha sido un aspecto que se haya explotado, incluso me parece que ni siquiera por ellos mismos, ¿verdad? Por Adorno y Horkheimer, y que bueno, y en algún momento lo retomó Schmidt, ¿verdad? Pero que ha sido hasta hace muy poco tiempo que, qué sé yo, hasta inicios de este nuevo siglo, y por una línea que más bien está polemizando contra esta tradición, ¿verdad? Que ha sido retomada la discusión acerca de la naturaleza en relación con la escuela de Frankfurt. Entonces, sí, digamos, se encuentra ahí, pero ha sido digamos, una posibilidad de enfoque que recientemente pues se le ha prestado la atención que se le podría haber dado en otro momento, ¿verdad? Y digamos que el énfasis, entre comillas, el espíritu de época, la opinión pública, filosófica, en aquel momento tendía más bien a centrar la discusión sobre el tema de lo humanista, ¿verdad? El humanismo socialista de los años 60 principalmente, y digamos que toda esa parte me parece que no le fue prestada la atención que hubiera podido merecer, pero sí, de acuerdo que ahí hay muchos... George, en Bloch está el tema de la alianza técnica, ¿verdad? En el principio de Esperanza. Creo que sí, o en Experimentum Mundi. Entonces, me parece que a lo mejor Bloch sí le da un lugar más importante a la naturaleza. No en vano, Habermas le llama un Schelling marxista, ¿verdad? Entonces, sí, ese tema a lo mejor de la alianza, que se lee menos, ¿verdad? Bloch, la alianza técnica con la naturaleza, me parece que está más integrado el tema sí, del hombre, ser humano, naturaleza. Bueno, nada más.